La tormenta rugía como si el cielo entero quisiera tragarse el pequeño pueblo de San Isidro. Truenos, relámpagos, el viento golpeando los ventanales viejos. En la colina más alta, una casa blanca de 2 pisos erguía solitaria, con las luces encendidas solo en una ventana, la de Lucía. Lucía estaba de rodillas en el suelo de la cocina, respirando agitada, con las manos temblando. Frente a ella, extendido sobre la mesa de madera, estaba el expediente. Esa carpeta gruesa, demasiado gruesa, que le había cambiado la vida en cuestión de días. No puede ser, susurró, pasando las páginas una y otra vez. Esto no puede ser real. El expediente llevaba el nombre de su pequeña empresa, Dulce Esencia S.A., la pastelería que había levantado desde cero, con 12 años de sacrificios, madrugadas amasando pan y largas noches pensando en nuevas recetas. Era lo único que tenía, su orgullo, su refugio después de haberlo perdido todo cuando tenía 17 años. En la primera hoja, un sello rojo, demanda del Lato del Demandante, Corporación Dulce Sol Internacional, una multinacional, gigantesca, millones de dólares, abogados por todas partes. Y ella, una sola mujer que apenas lograba pagar la renta del local y los sueldos de sus 2 empleados. Era demasiado grande, murmuró, sintiendo que la garganta se le cerraba. Los párrafos legales eran una maraña de palabras que parecían cuchillos: uso indebido de marca registrada, competencia desleal, indemnización por daños y perjuicios. La cifra al final del documento la dejó helada. Una cantidad tan absurda que, solo con leerla, sintió que el mundo se le venía encima. No podía pagarlo, ni aunque vendiera la casa, la pastelería y trabajara 20 años sin descansar. Era una forma elegante de decirle: ríndete, desaparece, entréganos todo. Un trueno sacudió la casa. Lucía se levantó tambaleándose, agarrándose del borde de la mesa. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. Había pasado demasiado en la vida como para derrumbarse sin luchar, pero esta vez la cosa era distinta. El enemigo era demasiado grande. Sonó su celular sobre la encimera. Era su hermano, Andrés. Contestó con la voz rota. ¿Sí, Lucía? La voz de Andrés sonaba preocupada. Acabo de ver la notificación en mi correo. ¿Es cierto? Sí, traigo saliva. Me demandan. Y quieren todo, Andrés. La pastelería, mis ahorros, todo. Hubo un silencio largo, solo acompañado por el sonido de la lluvia. ¿Pero por qué?, preguntó Andrés. ¿Qué les hiciste? Solo eres una pastelería de barrio. Dicen que mi logo se parece al suyo, que mis productos pueden generar confusión en el consumidor. Soltó una risa amarga. Ni siquiera tenemos los mismos colores, Andrés. Es absurdo. Ellos venden en supermercados. Yo vendo a señoras que vienen con sus hijos a celebrar cumpleaños. Es abuso de poder, dijo Andrés con rabia contenida. Quieren aplastarte porque pueden. Lucía apretó el expediente contra su pecho. Andrés, yo no puedo contra ellos. No tengo un abogado, no tengo dinero para pelear. No sé qué hacer. Del otro lado de la línea, Andrés guardó silencio. Había algo más en su voz cuando finalmente habló. Hay alguien que sí puede. Lucía frunció el ceño. ¿Quién? Se llama Mateo Herrera. El nombre no le sonaba de nada. ¿Y ese quién es? Un abogado. Pero no cualquiera. Es el tipo que se enfrenta a gigantes. Empresas abusivas, políticos corruptos, bancos. Nunca toma casos fáciles, solo aquellos donde hay una injusticia grande detrás. Tiene una reputación rara. Algunos lo admiran, otros lo odian, pero todos le temen en los tribunales. Lucía se dejó caer en la silla. Andrés, ni siquiera puedo pagar una consulta. Te debo mucho, hermana, respondió él con firmeza. Si no fuera por ti, yo estaría, no sé dónde. Yo hablo con él. Déjame intentarlo. Solo, no hagas nada aún. No firmes nada. No llames a la empresa. No aceptes ningún acuerdo. ¿Me escuchaste? Lucía miró la última página del expediente, donde sugerían una salida amistosa: entregar el local, la marca, las redes sociales y aceptar un veto de por vida para trabajar en el mismo rubro en toda la región. Ya me dieron una opción. Andrés susurró. ¿Quieren que desaparezca? Pues no vas a desaparecer, dijo él, casi con rabia. No después de todo lo que luchaste. Lucía, escúchame bien, no estás sola.
Voy a llamar a Mateo. Esta noche. Colgó antes de que ella pudiera responder. Lucía dejó el teléfono sobre la mesa, temblando. El silencio de la casa se hizo pesado. Afuera seguía el rugido de la tormenta, pero en su interior había algo peor. Esa mezcla de miedo, rabia y una sensación de injusticia tan profunda que casi dolía físicamente. Recordó sus primeros años en la pastelería. Las deudas. La vecina que se burló cuando abrió. En este pueblo nadie tiene dinero para tus cosas gourmet, niña. Recordó las veces que quiso rendirse. Las noches en que horneaba sola, escuchando el tic-tac del reloj, preguntándose si al día siguiente vendería lo suficiente para pagar la harina. Y lo había logrado. Lentamente, pero lo había logrado. La gente venía de otros pueblos para probar sus tortas de chocolate, sus panecillos de naranja. Había clientes que la abrazaban, que le contaban sus historias de vida en la mesa del rincón. La pastelería era una parte del pueblo. Y ahora, una empresa que ni siquiera sabía dónde quedaba San Isidro quería arrancarla del mapa. No es justo, susurró. Una lágrima cayó sobre el expediente. La noche se hizo más oscura. Lucía apagó la luz de la cocina y subió a su habitación. No podía dormir, pero tampoco podía seguir leyendo esos papeles. Se recostó en la cama, mirando el techo. El tic-tac del viejo reloj de pared acompañó sus pensamientos. Alguna vez había sentido que el mundo era demasiado grande para alguien como ella. La muerte de sus padres, la pobreza, la soledad, todo eso había sido enorme. Y aún así, había resistido. Pero ahora sentía que el gigante era diferente. Más frío, más calculador. Cerró los ojos y, sin darse cuenta, se quedó dormida con el ceño fruncido, las manos aún crispadas. A la mañana siguiente, el sol entraba tímidamente por la ventana cuando su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Lucía lo tomó medio dormida. Era un mensaje de Andrés. Hablé con él. A las 11, en su despacho. No faltas. Te va a escuchar. Lucía se sentó de golpe. ¿En serio? Miró la hora. Eran las 7:30. El despacho de Mateo estaba en la ciudad, a 2 horas de viaje en bus. Saltó de la cama, se vistió rápido, recogió el expediente, se peinó lo mejor que pudo y bajó las escaleras. Metió los papeles en una mochila y, antes de salir, se detuvo un segundo frente a la foto de sus padres en la sala. «Deséeme suerte», susurró. Cerró la puerta y bajó la colina. El aire de la mañana olía a tierra mojada. San Isidro despertaba lentamente, sin saber que una de sus vecinas se dirigía a pedir ayuda para librar una batalla que podía cambiarlo todo. La ciudad era lo opuesto a su pueblo. Ruidos, autos, edificios altos, semáforos, gente entrando y saliendo de oficinas. Lucía se bajó del bus con el corazón acelerado, ajustando la mochila en su hombro. El despacho de Mateo quedaba en un edificio antiguo del centro, restaurado. La puerta tenía una placa de metal discreta. Herrera y Asociados, abogados. Tomó aire y empujó. Adentro, una recepción pequeña pero elegante. Paredes claras, plantas, olor a café recién hecho. Una mujer de unos 30 años, con gafas y expresión amable, levantó la vista del computador. «Buenos días. ¿En qué la puedo ayudar?» «Tengo una cita con el señor Herrera», dijo Lucía, con la voz un poco temblorosa. «A las 11. ¿Nombre, por favor?» «Lucía Morales». La recepcionista revisó la pantalla y asintió. «Sí, aquí está. Adelante, por favor. Tercera puerta a la izquierda». Lucía caminó por el pasillo, sintiendo cómo le sudaban las manos. Se detuvo frente a la puerta marcada con una placa, Dr. Mateo Herrera. Llamó suavemente. «Adelante», se escuchó una voz grave desde dentro. Entró. La oficina era amplia, con una gran ventana que dejaba entrar la luz. Hay estanterías llenas de libros, cuadros en la pared con fotografías de personas que Lucía no reconocía, obreros, familias, personas sonriendo frente a edificios. En el centro, un escritorio oscuro. Detrás de él, un hombre de unos 40 y tantos años, de barba corta, camisa blanca remangada y mirada intensa. Mateo la observó entrar con atención, como si analizara cada detalle. «¿Lucía Morales?» preguntó. «Sí», respondió ella, intentando sonreír. «Siéntese, por favor». Ella se sentó frente a él, apretando la mochila contra las piernas. «Andrés me habló de usted», dijo Mateo. «Me dijo que tenía un problema, grande». Lucía tragó saliva. «Es demasiado grande», admitió. «Por eso estoy aquí».
Mateo extendió la mano. El expediente. Ella sacó la carpeta y se la entregó. Él la abrió y comenzó a leer con rapidez, pasando páginas, marcando mentalmente cosas, frunciendo el ceño de vez en cuando. El silencio se hizo pesado. Lucía lo miraba, nerviosa. Cada segundo parecía un minuto. Finalmente, Mateo cerró el expediente y lo dejó sobre el escritorio. Ajá, murmuró. Ya entiendo. Alzó la mirada hacia ella. ¿Sabe por qué le están haciendo esto? Dicen que copié su marca, pero no es cierto, respondió Lucía, con emoción. Yo hice mi logo con una diseñadora local, y los colores son distintos. Solo es una corona con una cuchara. Ellos tienen una corona con una espiga de trigo. No entiendo. No, la interrumpió Mateo, con calma. No hablo del papel. Hablo del verdadero motivo. Lucía lo miró, confundida. No. Usted tiene algo que ellos temen, dijo Mateo, recostándose en la silla. Y no es dinero. Es algo que esas corporaciones no saben controlar. Comunidad. Usted no solo vende pasteles. Usted forma parte de la vida de las personas. Y eso, a largo plazo, puede ser más poderoso que 100 campañas de marketing. Lucía se quedó en silencio. No creo que sea tan importante. Lo es, aseguró él. Sobre todo en pueblos como el suyo. Ellos quieren expandirse. Ya compraron 3 terrenos en los alrededores de San Isidro. Van a abrir un hipermercado. Y su pastelería es uno de esos pequeños negocios que les estorban. A Lucía se le heló la sangre. ¿Cómo lo sabe? Mateo sonrió apenas. Es mi trabajo saber cómo piensan los gigantes. Ella lo miró fijamente, respirando agitada. ¿Puedo hacer algo? Preguntó. Porque, si soy sincera, siento que esto ya está perdido. La demanda es enorme. No puedo pagarle a usted, ni a nadie. Y ellos... Los ojos se le llenaron de lágrimas. Mateo le estudió en silencio unos segundos. Andrés me contó un poco de usted, dijo, en tono más suave. Me habló de sus padres, de cómo murió su madre cuando tenía 10 años y usted 17, de cómo dejó sus estudios para trabajar y sacarlo adelante, de cómo montó su pastelería con préstamos, sin aval, apostando todo. Me dijo que usted no se ha rendido nunca. Lucía apretó la mandíbula. Escuchar su propia historia en boca de un extraño la hizo sentir desnuda. He hecho lo que he podido, murmuró. Y ahora viene una empresa gigante a decirle que usted no tiene derecho a seguir existiendo, continuó Mateo. A decirle que su esfuerzo, sus 12 años de trabajo, valen menos que su logo registrado en una oficina de propiedad intelectual. Él se inclinó hacia adelante. Le voy a hacer una pregunta, Lucía, y quiero que responda con total honestidad. Ella asintió lentamente. Si usted decide luchar, sabiendo que puede perder, sabiendo que la van a atacar, que la van a difamar, que puede tardar años, ¿aún así querría pelear? Lucía lo miró a los ojos. Vio firmeza, pero también una especie de respeto sincero. Bajó la vista hacia sus manos, con los dedos manchados aún de harina de la mañana. Recordó a la niña que fue, vendiendo galletas en la puerta de la escuela para ayudar en casa. Recordó a su padre diciéndole, en esta vida, lo único que no te pueden quitar es el honor cuando decides hacer lo correcto. Recordó las risas de los niños en su pastelería, los cumpleaños, las velas apagadas con ilusión. Se secó una lágrima con rabia. No quiero que me pisoteen, dijo en voz baja pero firme. No quiero ser una más en su lista de negocios aplastados. No quiero firmar ese papel y vivir toda la vida con la sensación de que me rendí. Alzó la vista. Quiero luchar, aunque tenga miedo. Aunque sea una locura. Quiero luchar. Mateo la observó un momento más. Luego, asintió. Entonces yo lucharé con usted. Lucía parpadeó, sorprendida. Pero yo no puedo pagarle. No tengo. No estoy preguntando por dinero, la interrumpió él. Algunos casos los tomo por honorarios, otros los tomo porque representan algo más grande. Esto es uno de esos casos. Si ganamos, ellos no solo tendrán que pagar costas, sino que su historia puede sentar un precedente para cientos de pequeños negocios. Si perdemos, se encogió de hombros, al menos sabrán que no todos se dejaron asustar. Lucía sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones. Entonces, ¿acepta? Mateo tomó el expediente y lo puso a un lado del escritorio. A partir de ahora, dijo, esta demanda es problema mío. Su trabajo será otro. ¿Cuál? Él la miró con intensidad. Seguir horneando.
seguir atendiendo a sus clientes, seguir haciendo lo que hace mejor que cualquier corporación, crear un lugar donde la gente se sienta en casa. La batalla legal es mía, pero la batalla moral, la del pueblo, es suya. Lucía asintió, con los ojos brillando. Lo intentaré. Mateo se levantó y se acercó a la ventana. Van a venir con todo, advirtió. Le mandarán cartas, quizá periodistas, tal vez hasta inspectores. Querrán quebrarla, asustarla, hacerla dudar. Promise him all go, Lucía. Ella se puso de pie casi instintivamente. Prométame que no se va a disculpar por existir. Esas palabras la atravesaron. Lo prometo, respondió, con voz temblorosa pero decidida. Bien, dijo Mateo, girando hacia ella. Vaya a su pastelería. Mañana mismo convocaré una conferencia de prensa. Si quieren guerra, la van a tener. A lo grande. Lucía sintió algo nuevo dentro de sí. No era ausencia de miedo, pero sí una chispa de esperanza. Gracias, susurró. ¿De verdad? Gracias. No me dé las gracias todavía, replicó Mateo. Esto apenas comienza. Lucía salió del despacho con el corazón revolucionado. En la calle, la ciudad seguía su ritmo frenético, pero ella sentía que el mundo había cambiado de color. Tenía miedo, sí, pero ya no estaba paralizada. Mientras caminaba hacia la estación de buses, no se dio cuenta de que, desde un auto negro estacionado en la esquina, un hombre de traje la observaba con atención, hablando por teléfono. Sí, ya la vi, dijo, en voz baja. Salió de la oficina de Herrera. Sí, de ese Herrera. Habrá que ajustar la estrategia. Esta mujer no se va a rendir fácil. Hizo una pausa. ¿Entendido, señor? Haremos lo necesario para que se arrepienta de haberle dicho que sí. Colgo. La cámara imaginaria se aleja de la ciudad, mientras Lucía sube al bus con el expediente un poco más ligero en la mochila, sin saber que el enemigo acaba de decidir que irá más lejos de lo que ella jamás imaginó. Y en esa colina, su pequeña casa la espera. Su pastelería también. Pero el mundo que la rodea ya no es el mismo. El bus se sacudía en la carretera, mientras Lucía miraba por la ventana. Los paisajes verdes se sucedían, pero su mente estaba en otra parte. Repasaba una y otra vez las palabras de Mateo. Van a venir con todo. Querrán quebrarla, asustarla, hacerla dudar. Al llegar a San Isidro, el pueblo parecía igual que siempre. Niños jugando en la plaza, señores en la panadería, el bar del tío Ramón con su viejo letrero gastado. Pero ahora, cada detalle tenía otro significado. Era su mundo, lo que estaba en juego. Entró en la pastelería por la puerta trasera. El olor a vainilla y café la recibió como un abrazo. Dulce Esencia era un local pequeño, pero lleno de vida. Paredes color crema, fotografías de clientes sonriendo, una pizarra con mensajes del día. «Lucía», gritó Sofía, su empleada, desde el mostrador. «¿Cómo te fue?» Sofía era una joven de 20 años, alegre, de ojos enormes. Había empezado ayudando los fines de semana y ahora trabajaba a tiempo completo. «Luego te cuento todo, Sophie», respondió Lucía, colgando la mochila. «Pero necesito que sigamos como siempre. O mejor aún, con más ganas». Sofía la miró con curiosidad, pero asintió. «Está bien, pero por cómo te brillan los ojos, creo que algo bueno pasó». Lucía sonrió. «Conseguí un abogado». «¿En serio?» Sofía abrió la boca, impresionada. «¿Y es bueno?» «Yes», recordó la mirada de Mateo. «Es el tipo de persona que no se arrodilla ante nadie». «Entonces ya ganaste la mitad», dijo Sofía, guiñándole un ojo. Lucía entró a la cocina y se puso el delantal. Mientras preparaba una nueva tanda de tortas, sentía que, por primera vez desde que recibió la demanda, sus manos dejaban de temblar. La harina, el azúcar, el chocolate, todo estaba donde debía estar. Pero la calma no duraría mucho. Esa misma tarde, mientras atendía a una clienta habitual, la campanita de la puerta sonó. Entraron dos hombres de traje oscuro, portando carpetas y una sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. Lucía los reconoció al instante. No en persona, pero sí en esencia, el típico aire de sabemos que tenemos el poder. Sus corazones, sus relojes caros. Sofía les dedicó una sonrisa cordial. «Buenas tardes. ¿Les puedo ayudar?» «Buenas tardes», dijo el más alto. «Buscamos a la señora Lucía Morales, propietaria de este establecimiento». Lucía salió de la cocina,
secándose las manos. «Soy yo», dijo. «¿En qué puedo ayudarles?» El hombre abrió su carpeta y mostró una tarjeta. «Mi nombre es Rodrigo Pérez, representante legal de Corporación Dulce Sol Internacional. Este es mi colega, el licenciado Miranda». Lucía sintió un pequeño vacío en el estómago, pero mantuvo la postura. «Ya recibí su demanda, licenciado», respondió. «Mi abogado está revisándola». Rodrigo sonrió, una sonrisa casi condescendiente. «Justamente por eso estamos aquí, señora Morales. Nuestra empresa prefiere siempre resolver los asuntos de forma amistosa, sin necesidad de molestar a los tribunales. Creemos en el diálogo. En el documento que me mandaron», dijo Lucía, cruzando los brazos, «su diálogo consiste en que yo les entregue todo y desaparezca del mapa». La sonrisa de Rodrigo se tensó un poco. «Entiendo que pueda haberlo percibido así», concedió. «Pero queremos mostrarle que estamos dispuestos a ser generosos». Tomó una hoja de la carpeta y la dejó sobre el mostrador. «Esta es una nueva propuesta». Lucía la miró, sin tomarla con las manos. «Puede leerla», insistió Rodrigo, con una sonrisa. «Le aseguro que es mejor que la anterior». Lucía la tomó y la leyó rápidamente. «Más dinero. Sí, bastante más. A cambio. Debía cerrar su pastelería en un plazo máximo de 30 días, ceder su marca, su receta de torta de chocolate y firmar una cláusula de confidencialidad. Jamás podría hablar públicamente del acuerdo ni de la demanda». Sofía la miraba con los ojos muy abiertos. «Señora Morales», continuó Rodrigo, «sabemos que este tipo de procesos pueden ser agotadores y costosos, y francamente, no queremos perjudicarla más de lo necesario. Usted ha trabajado duro, lo reconocemos, pero también debe entender que, legalmente, nuestra posición es sólida. Si llevamos esto hasta el final, la sentencia podría ser devastadora para usted. ¿Y para ustedes?», preguntó Lucía, levantando la vista. «¿Qué les costaría dejarme trabajar?» «No se trata de eso», respondió él, con la misma voz suave. «Se trata de proteger nuestra marca, The Centaur Precedents». «Ah, sí», dijo ella, con ironía. «No quieren que luego otras pequeñas pastelerías se les revelen». Rodrigo suspiró, como quien está tratando con alguien que no entiende. «Lo que queremos es evitarle años de problemas. Este pueblo le tiene cariño, ¿no? Sería una lástima que todos la vieran arruinada por un juicio perdido». La frase era una amenaza disfrazada de preocupación. Lucía sintió que la rabia empezaba a hervirle en la sangre. Por un momento, imaginó todas las noches sin dormir, el miedo de perderlo todo, las lágrimas que había ocultado de Sofía, de Andrés. Y ahora, esos hombres entraban, con su perfume caro y su tono superior, a ofrecerle generosamente que traicionara su propia dignidad. Recordó la pregunta de Mateo: «¿Sigues queriendo luchar, aunque todo sea difícil?». Los ojos de Lucía se endurecieron. «Agradezco su preocupación», dijo, con una calma que la sorprendió. «Pero no voy a firmar nada sin que mi abogado lo revise». Los ojos de Rodrigo se entrecerraron apenas. «¿Su abogado es el señor Herrera?», preguntó, como si ya lo supiera. «Sí». Rodrigo intercambió una mirada rápida con Miranda. «Entiendo», dijo. «Verá, señora Morales, el señor Herrera tiene fama de complicar las cosas. Muchas veces, cuando le entro en escena, los casos alargan años. Gente como usted termina agotada, endeudada, sin fuerzas. Y los jueces, bueno, a veces no ven con buenos ojos ciertos shows mediáticos». Lucía sintió una punzada de miedo, pero no la mostró. «Es una decisión que ya tomé», respondió. «Voy a pelear». El silencio que siguió fue casi palpable. Rodrigo la miró fijamente, como si quisiera medir cuánto de esa firmeza era real y cuánto era fachada. «Está cometiendo un error muy grande», dijo en voz baja. «Un error de que podría arrepentirse». «Ya he cometido errores por callar», replicó ella. «Prefiero cometer este por hablar». Rodrigo respiró hondo y cambió de tono. «Muy bien», dijo, recogiendo los papeles. «En ese caso, no habrá más visitas amistosas. Lo siguiente será en tribunales». Se ajustó la chaqueta. «Le deseo suerte, señora Morales. La va a necesitar». Salieron de la pastelería, dejando tras de sí un aire frío. Sofía se acercó corriendo a Lucía. «¿Estás loca?», susurró. «Era mucho dinero, Lucía. Te estaban ofreciendo una salida». Lucía la miró, con los ojos todavía llenos de furia contenida.
No quiero dinero manchado de silencio. Sophie, dijo. No quiero vivir el resto de mi vida sintiendo que vendí mi voz. Sofía la miró, luego bajó la vista. Yo solo. Tengo miedo, admitió. No quiero que te destruyan. No quiero que nos quedemos sin trabajo. Lucía le tomó las manos. Yo también tengo miedo, confesó. Pero si aceptaba eso, ellos iban a seguir haciéndole lo mismo a otras personas, porque habrían visto que funciona. Alguien tiene que decir basta. Sofía respiró hondo, con los ojos brillando. Entonces, dijo, supongo que vamos a la guerra juntas. Lucía sonrió, con ternura. Juntas. Esa noche, el nombre de Lucía Morales apareció por primera vez en los noticieros regionales. Pequeña empresaria se enfrenta a gigante corporativo por supuesto uso indebido de marca. En la televisión del bar del tío Ramón, todos miraban en silencio. ¿Esa no es la Lucía de la pastelería?, preguntó una mujer. Sí, respondió el tío Ramón, con el ceño fruncido. ¿Qué está pasando? Mientras tanto, en la casa de Lucía, ella y Andrés veían la transmisión en la pantalla del viejo televisor. Salió la imagen de la fachada de su pastelería, un reportero hablando desde la calle empedrada. La empresa Dulce Esencia, conocida en San Isidro por sus tortas artesanales, enfrenta una demanda millonaria de la corporación Dulce Sol Internacional, que alega que la marca de la pequeña pastelería infringe sus derechos de propiedad intelectual. Lucía tragó saliva. No puedo creer que esto sea mi vida ahora, murmuró. Es solo el principio, dijo Andrés. Mañana va a ser más grande. Y pasado mañana, más. El reportero mencionó el nombre de Mateo. La empresaria está siendo representada por el abogado Mateo Herrera, conocido por sus mediáticos casos contra grandes compañías. La cámara mostró una imagen de archivo de Mateo saliendo de un juzgado rodeado de periodistas. Andrés sonrió. Ahí está tu abogado estrella. Lucía lo miró. ¿Tú lo conocías de antes? Andrés dudó un segundo. Trabajé con él hace años, admitió. Yo era uno de esos pasantes que llevan café y archivan papeles. Aprendí mucho, y vi cosas que nunca imaginé. ¿Cómo qué? Él vaciló. ¿Cómo hasta dónde puede llegar una empresa grande cuando se siente amenazada? Lucía sintió un escalofrío. ¿Crees que podrían ir contra la gente que quiero? ¿Contra ti, la pastelería? Andrés la miró con seriedad. Eso depende de cuánto miedo les tengas, dijo. Si te ven temblando, sí. Si te ven firme, lo pensarán dos veces. El guardó silencio. El noticiero continuó, esta vez con una breve entrevista a un representante de Dulce Sol. Ahí estaba Rodrigo Pérez, con su sonrisa pulcra. Nuestra empresa siempre ha creído en el respeto a la ley y la protección de la propiedad intelectual, decía. No estamos en contra de los emprendedores, pero debemos garantizar que no se aprovechen de nuestra inversión en imagen y posicionamiento de marca. Lucía apretó el puño. Hipócrita. Eso, dijo Andrés, es estrategia. Ellos se presentan como los buenos. Tú, por ahora, eres solo una imagen borrosa en el fondo. Pero eso va a cambiar. ¿Cómo? Mateo sabe cómo hacer eso, respondió Andrés. Mañana es la conferencia de prensa. Ahí empieza la guerra, pública. Al día siguiente, la ciudad estaba más agitada de lo normal. Frente al edificio de Herrera y Asociados, una multitud de periodistas se agolpaba con cámaras y micrófonos. Algunos curiosos también se habían acercado. Lucía llegó con Andrés, sintiendo que las piernas le flaqueaban. No quiero hablar, susurró. Me tiemblan las manos. No tienes que ser perfecta, dijo Andrés. Solo tienes que ser honesta. Mateo los esperaba en la entrada, con traje oscuro y una expresión seria. ¿Lista?, preguntó. Lucía en Spiro Hondo. No, pero aquí estoy. Él asintió, casi satisfecho con la respuesta. Recuerde, no vamos a llorar delante de ellos. Vamos a hablar con claridad. Usted no es una víctima indefensa. Es una mujer trabajadora defendiendo su derecho a existir. Entraron al vestíbulo, donde se había preparado una mesa con micrófonos y un panel con el logo del despacho de abogados. Cuando aparecieron en el escenario, los flashes de las cámaras iluminaron el ambiente. Lucía se sintió deslumbrada por un momento, pero luego vio algo entre el público, una cámara sencilla, sostenida por un chico joven con una camiseta que decía Canal Independiente, La Voz del Pueblo. Mateo tomó la palabra primero. Buenos días, dijo,
con voz firme. Gracias por asistir. El murmullo se fue apagando. Mi nombre es Mateo Herrera, abogado. Estoy aquí representando a la señora Lucía Morales, propietaria de la pastelería Dulce Esencia de San Isidro. Como ya han informado algunos medios, la corporación Dulce Sol Internacional ha iniciado una demanda contra mi clienta por supuesta infracción de marca. Pausa. Quiero comenzar diciendo algo muy simple. Esto no es un caso de lobos parecidos. Esto es un caso de abuso de poder. Las cámaras se inclinaron hacia adelante, como si pudieran acercarse más. Mi clienta es una mujer que ha trabajado 12 años, sin respaldo de inversionistas, sin campañas millonarias, sin equipo de marketing. Ha levantado un negocio honesto, con esfuerzo y dedicación. Dulce Sol, por otro lado, es una corporación con presencia internacional, millones en ganancias y departamentos completos dedicados a gestionar riesgos. Levantó el expediente. Y aquí está lo que llama gestionar riesgos. Intentar aplastar a una pastelería de pueblo para que no les ensucie su mapa de expansión. Un murmullo recorrió la sala. Nosotros no vamos a aceptar un acuerdo silencioso. No vamos a firmar cláusulas de confidencialidad. No vamos a permitir que esto se haga en la oscuridad. Este caso se va a litigar en tribunales, pero también en el tribunal de la opinión pública. Y les aseguro algo, vamos a demostrar que lo que está en juego aquí no es una corona dibujada en un papel. Lo que está en juego es el derecho de miles de pequeños negocios a existir, sin miedo a ser aplastados por gigantes cuando estos deciden que estorban. Un periodista levantó la mano. Doctor Herrera, ¿no teme que este enfrentamiento perjudique a su clienta? ¿No sería más sensato llegar a un arreglo? Mateo sonrió levemente. La sensatez es un lujo que algunos no pueden permitirse si implica renunciar a su dignidad. Luego miró a Lucía. Ahora, con su permiso, quiero que escuchen a la persona que está en el centro de todo esto. No a mí, a ella. Lucía sintió cómo se le secaba la boca. Andrés apretó su hombro por detrás, dándole fuerza. Se acercó al micrófono. Por un segundo, las luces y las miradas la abrumaron. Pero luego, recordó la pastelería. Recordó las manos de Sofía, manchadas de chocolate. Recordó a los niños soplando velas. Y recordó a su madre. Mi nombre es Lucía Morales, comenzó, con la voz un poco temblorosa. No soy famosa. No tengo dinero. No sé hablar bonito como los políticos. Algunas risas suaves se escucharon. Solo sé hacer tortas y pan, continuó. Es lo que he hecho toda mi vida. Perdí a mis padres joven. Me tocó trabajar desde adolescente. Mi pastelería no salió de la nada, salió de madrugadas y deudas. Pero valió la pena. Ver a la gente entrar a mi local, compartir momentos felices, eso me hizo sentir que tenía un lugar en el mundo. Se aclaró la garganta. Hace unas semanas recibí una demanda. Una empresa gigante, que vende en muchos países, dice que mi logo se parece al suyo, que puedo confundir a sus clientes, que, por eso, tengo que cerrar, pagar y callar. Un nudo se formó en su garganta, pero siguió. Yo sé que mi negocio es pequeño. Sé que, para ellos, soy solo un punto en un mapa. Pero para mí, esta pastelería es mi vida. Y para muchas personas de mi pueblo, es un lugar donde se sienten en casa. No quiero pelear por dinero. No quiero hacerme famosa. Solo quiero que dejen de decirle a la gente como yo que no tiene derecho a existir cuando una empresa grande quiere su lugar. Miró a las cámaras, por primera vez sin apartar la vista. Tengo miedo, confesó. Mucho. Ellos son demasiados. Tienen recursos, abogados, poder. Yo no. Pero tengo algo que ellos no tienen. La verdad es que no he hecho nada malo. Y eso es lo único que me da fuerza para estar hoy aquí. Respiro hondo. Si me quieren destruir, que lo intenten. Pero que el mundo sepa que no me rendí en silencio. Hubo un silencio pesado en la sala. Luego, algunas manos comenzaron a aplaudir. Primero tímidamente, luego con más fuerza. El chico de la cámara independiente grababa con los ojos brillando. Mateo volvió al micrófono. Cualquier intento de intimidar a mi clienta, de presionarla, de difamarla, será objeto de nuevas acciones legales, advirtió. No vamos a escondernos. Otra periodista levantó la mano. ¿Qué le diría a los dueños de pequeñas empresas que están viendo esto y tienen miedo de que les pase lo mismo? Lucía habló sin pensar demasiado. Que el miedo es normal, dijo, pero que nadie debería sentirse obligado a desaparecer solo porque alguien más grande se lo exige. Que no están solos.
Y que, si yo, que soy solo una panadera de pueblo, me atreví a decir que no, quizá ellos también puedan. Los flashes volvieron a iluminarla. Y, aunque seguía sintiendo miedo, en el fondo de su pecho había algo nuevo, una llama de determinación. Esa misma tarde, el video de la conferencia empezó a circular en redes sociales. No fue el canal de televisión el que lo hizo viral. Fue el chico del canal independiente, que cortó la parte del discurso de Lucía y la subió con un título sencillo. Una panadera se enfrenta a una multinacional y dice lo que nadie se atreve. En cuestión de horas, comenzaron a aparecer comentarios. Esto da rabia. Siempre lo mismo con las corporaciones. Mi papá perdió su negocio por un caso similar, pero no tuvo un Mateo que lo defendiera. Fuerza, Lucía. Desde otro pueblo, te apoyamos. En la oficina de Dulce Sol, en la ciudad, los directivos miraban los números de reproducción con el ceño fruncido. Esto no nos conviene, dijo uno de ellos. Era un simple caso de marca. Ahora la están convirtiendo en símbolo de resistencia. Rodrigo, de pie junto a la mesa, apretó los dientes. Es un fuego pequeño, respondió. Aún podemos apagarlo. Más les vale, dijo el director general. Porque si esto sigue creciendo, no será solo una demanda. Será un escándalo. Rodrigo asintió. Déjenlo en mis manos. Salió de la sala, con el rostro tenso. Ya no se trataba solo de proteger la marca. Se trataba de orgullo, y de demostrar que nadie desafiaba a Dulce Sol sin pagar un precio. Mientras tanto, en la pastelería de Lucía, empezaron a llegar personas de pueblos vecinos. Algunos habían visto el video y querían conocer la famosa panadera valiente. Compraban pan, tortas, se tomaban fotos con ella. No me acostumbro a esto, murmuró Lucía, agobiada pero agradecida. Disfrútalo mientras dura, dijo Sofía. Y ojalá dure mucho. Ojalá, respondió Lucía. Pero esa noche, cuando se disponía a cerrar el local, vio algo en la puerta que le heló la sangre. Un papel pegado con cinta. Letras grandes, rojas, escritas con pintura o algo parecido. Cierra ahora, o te haremos cerrar a la fuerza. Lucía se quedó inmóvil, leyendo y releyendo la amenaza. Sofía se acercó, tapándose la boca con la mano. ¿Quién haría esto? Lucía sintió que el miedo regresaba con toda su fuerza. No era un correo, una demanda, un periodista. Era algo más oscuro, más cercano, más peligroso. Tomó el papel con manos temblorosas. La guerra, susurró, ya no es solo en tribunales. Se giró hacia Sofía, con el corazón a mil. Y si han empezado así, no sé hasta dónde están dispuestos a llegar. La noche cayó como un telón pesado sobre San Isidro. La pastelería estaba en silencio. Lucía se había llevado el papel amenazante a casa, pero su eco seguía pegado en la puerta, como si las letras rojas flotaran todavía en el aire. Lucía se sentaba en la mesa de la cocina, el papel extendido frente a ella. Andrés estaba a su lado, con el ceño fruncido. Esto ya no es solo un tema legal, dijo él. Es intimidación directa. ¿Crees que fueron ellos? Preguntó Lucía, con la voz baja. ¿Quién más tendría interés en asustarte justo ahora, cuando estás recibiendo apoyo? Respondió Andrés. Si no fueron directamente, pudieron ser fans leales, gente que cree que está defendiendo la empresa. A veces los gigantes no tienen que ensuciarse las manos. Hay quienes lo hacen por ellos. Lucía se estremeció. ¿Y si van más lejos? Susurró. ¿Y si dañan el local? ¿O nos hacen algo nosotras? Andrés respiró hondo. Mañana mismo hablaremos con Mateo, dijo. Esto tiene que quedar registrado. No te pueden asustar así sin consecuencias. Lucía asintió, pero el miedo seguía ahí, agazapado. Esa noche le costó dormir. Soñó con lobos gigantes que la perseguían por calles vacías, con manos de traje empujándola hacia un abismo. Se despertó sudando, con el corazón a mil. Al amanecer, el sonido del teléfono la hizo saltar. Vio el nombre en la pantalla. Mateo. ¿Lucía? Dijo él al otro lado. Andrés me envió la foto de la amenaza. ¿Estás bien? Más o menos, admitió. No pensaba que llegarían a esto tan rápido. Era cuestión de tiempo, respondió Mateo. Cuando alguien grande ve que su imagen se ve amenazada, a veces pierde la cabeza. Pero esto es un error por su parte. ¿Un error? Sí, dijo. Están dejando rastro.
Están pasando de simple controversia de marca a posible acoso e intimidación. Eso a un juez no le gusta. Y a la opinión pública, menos. Necesito que no toques nada en el local. No limpies, no quites nada si encuentras algo más. Hoy mismo iré con un perito y levantaremos un acta. Está bien, respondió ella. Te esperamos. Colgó y miró alrededor. La casa parecía de repente más vulnerable, como si las paredes fueran de papel. Se vistió, tomó la mochila y bajó a la pastelería. Sofía ya estaba allí, parada frente a la puerta, con cara de pocos amigos. No pude dormir, dijo Sofía. Tenía ganas de quedarme aquí anoche, con un bate en la mano. No quiero que te pase nada, respondió Lucía. Pues yo no quiero que te asusten, replicó Sofía. Y si crees que te voy a dejar sola en esto, no me conoces. Lucía sonrió débilmente. Mateo viene en camino. No toquemos nada más. Abrieron con cuidado. Adentro, todo parecía en su lugar. Respiro de alivio. Pero, al ir a la cocina, Sofía soltó un grito ahogado. Lucía, en la pared, alguien había dibujado una enorme X con aerosol negro, justo encima del horno industrial. A un lado, con letras disparejas. Este lugar tiene los días contados. Lucía sintió que algo le explotaba en el pecho. No, no puede ser. Se acercó, como si necesitara tocar la pintura para creer que era real. El olor del aerosol aún flotaba en el aire. Esto fue hace poco, murmuró. Quizá anoche, o incluso de madrugada. Sofía apretó los puños. ¿Cobardes?, susurró. No se atreven a mostrar la cara. Lucía respiró hondo, tratando de controlar el temblor de sus manos. No vamos a limpiar, dijo. Mateo tiene que ver esto. Mateo llegó 2 horas después, acompañado de un hombre más joven cargando una cámara y un maletín. Este es Diego, dijo. Es perito en documentología y pruebas para juicios. Va a registrar todo. Diego tomó fotos de la puerta, de papel, de la pared con la décima negra, midió distancias, tomó notas. Mientras tanto, Mateo observaba todo en silencio, con el rostro serio. Esto se está saliendo de control, dijo Lucía. Yo solo quería defender mi trabajo. Ahora me siento como si estuviera en una película de mafia. No es mafia, respondió Mateo. Es lo que pasa cuando el poder se cree intocable. Pero lo vamos a usar en su contra. La miró a los ojos. Lucía, es muy importante que entiendas esto. Te están atacando porque les diste miedo. Antes era solo un papel en su escritorio. Ahora eres una cara, una voz, una historia que la gente está compartiendo. ¿Y eso es bueno?, preguntó ella, señalando la pared. Porque no se siente muy bueno. Mateo suspiró. La verdad no siempre viene en envases cómodos. Pero es necesaria. Vamos a denunciar esto. No solo en la comisaría, sino también ante el juez del caso. Y voy a pedir medidas de protección para ti y para tu negocio. Lucía asintió, aunque el miedo seguía allí, pegado como la pintura fresca. Hay algo más, añadió Mateo. Desde anoche me han llamado 3 periodistas de medios nacionales. Quieren venir aquí, hablar contigo, grabar en la pastelería. ¿Estás dispuesta? Lucía parpadeó, sorprendida. ¿Medios nacionales? Sí, confirmó. Esto ya sobrepasó la región. Muchos se identifican con tu historia. Pero también hay riesgos. Cuanto más visible seas, más se sentirán tentados a ensuciar tu imagen. Inventar cosas, tergiversar. ¿Y qué pasa si digo que no? Preguntó. Que seguirán hablando, dijo Mateo. La diferencia es que, si hablas tú, pueden escucharse también tu versión. Lucía miró la pared marcada, luego las vitrinas donde ponían las tortas. Si ya me están atacando en la oscuridad, dijo. Prefiero que todo se vea a la luz. Mateo asintió, satisfecho. Entonces prepárate, advirtió. Porque estás a punto de convertirte en algo que nunca pensaste, un símbolo. El primer equipo de periodistas llegó al día siguiente. Luces, cámaras, preguntas, gente entrando y saliendo de pequeño local. Lucía se sentía abrumada, pero trataba de responder con honestidad. ¿No ha pensado en aceptar un acuerdo económico?, preguntó una reportera, con el micrófono cerca de su rostro. Claro que lo he pensado, respondió Lucía. Tengo momentos de miedo, de duda, pero cada vez que lo pienso, me pregunto, ¿y qué mensaje le doy a los demás si lo hago?
que cuando un grande te pisa, lo mejor es sonreír, agradecer y desaparecer. No quiero eso para mí ni para nadie. En paralelo, Dulce Sol preparaba su contraataque mediático. Comunicado oficial, entrevistas pagadas, spots donde mostraban su compromiso con la comunidad y con los pequeños emprendedores. Pero lo que no esperaban era que dentro de sus propias filas, alguien empezara a cuestionarse todo. En un cubículo de la oficina central de Dulce Sol, Valeria, abogada de segundo nivel, miraba la pantalla con el video de la conferencia de Lucía. Tenía ojeras y el alma revuelta. Trabajaba en el Departamento de Gestión de Riesgos y Litigios. Era ella quien, meses atrás, había recibido la orden de revisar posibles infracciones de marca en la región. Fue ella quien vio la foto del logo de Dulce Esencia y, siguiendo el protocolo, destacó la similitud conceptual. Fue ella quien redactó el primer borrador de demanda. En ese momento, era solo trabajo, un expediente más, entre muchos. Pero ahora, ver a Lucía en la pantalla, escuchar su historia, la hacía sentir diferente. Como si, por primera vez, viera el rostro humano detrás del número de expediente. Su compañero de cubículo, Marco, pasó detrás de ella. ¿Otra vez viendo la panadera heroína? Bromeó. «Te va a caer mal Rodrigo si te ve». «No es gracioso», respondió Valeria, sin apartar la vista. «¿No te da, no sé, algo en el estómago, viendo esto?» «Me da hambre», dijo él. «Esos pasteles se ven buenos». Ella biofó. «Estoy hablando en serio». Marcos se encogió de hombros. «Mira, Valeria, tú sabes cómo es esto. Nosotros no inventamos las reglas. Solo las usamos. Ellos registraron la corona primero. Ella tiene una corona». «¡Pum! Caso». «No es tan simple», replicó ella. «Su logo ni siquiera tiene los mismos colores. Sus clientes son del pueblo. No van a confundir una pastelería local con una corporación multinacional. Eso no importa en tribunales», dijo él. «Importa lo que se pueda argumentar. Y eso, Rodrigo, lo maneja. Relájate». Valeria cerró el video, pero la imagen de Lucía no se iba de su mente. Más tarde, ese día, estuvo presente en una reunión con Rodrigo y otros directivos. «La cosa se está torciendo», decía el director general. «Ahora nos pintan como monstruos aplastando la pobre panadera». «Estamos controlando la narrativa», respondió Rodrigo. «Comunicados, notas de prensa, entrevistas. Y si hace falta, encontraremos algo que muestre que ella no es tan inocente». Valeria levantó la vista, inquieta. «¿A qué se refiere exactamente con encontrar algo?», preguntó, con cautela. Rodrigo Lamoureux. «Siempre hay algo», respondió. «Deudas, errores fiscales, permisos al día. Esa gente cree que por ser pequeña está por encima de la ley. Si encontramos una grieta, la amplificamos. Y la opinión pública se olvida de que todo empezó por una corona dibujada. Y si no hay nada», insistió Valeria. Rodrigo sonrió de lado. «Siempre hay algo», repitió, antes de seguir con el informe. Valeria sintió un frío en el estómago. No era solo un caso más. Era una guerra, y estaban dispuestos a usar cualquier arma. Esa noche, en su departamento, abrió su computadora personal y volvió a ver el video de Lucía. Luego, empezó a buscar noticias de otros casos similares. Historias de gente que había perdido todo. Historias en las que ella, sin querer, había participado desde su escritorio. Algo dentro de ella empezó a romperse. En San Isidro, mientras tanto, la vida seguía con su mezcla de rutina y tormenta. Lucía atendía a clientes, daba entrevistas cortas, respondía mensajes de apoyo en redes. La pastelería se había vuelto un punto de encuentro para muchos, pero el estrés empezaba a pasar factura. Una tarde, mientras horneaba, sintió un mareo. El horno se multiplicó en 2, luego en 3. Apoyó la mano en la mesa para no caer. «¿Lucía?» Sofía corrió hacia ella. «Estás pálida». «Solo, estoy cansada», dijo, tratando de restarle importancia. «No, no», insistió Sofía. «Si sigues así te vas a desmayar en medio del noticiero nacional. Tienes que parar un poco». Lucía negó con la cabeza. «No puedo. Si bajo la guardia ahora». «Si te enfermas», la interrumpió Sofía, «eso sí que es bajar la guardia. No puedes pelear una guerra con el cuerpo roto». La hizo sentarse un momento, le trajo agua. «Mira», dijo Sofía, «yo puedo manejar el local un día, 2, los que haga falta.
Tú descansa un poco. Habla con Mateo, que haga las entrevistas. No todo tiene que pasar por ti. Lucía Lamoureux, agitada. Es que siento que, si no estoy yo, se cae todo. Llevas toda la vida sosteniendo cosas sola, dijo Sofía, con suavidad. De lleno Sosner ti Anredo. Lucía exhaló, como si soltara una carga. Está bien, dijo, casi en susurro. Solo un rato, pero la tregua duró poco. Una mañana, el pueblo amaneció con carteles pegados en varios muros. Un logo de Dulce Sol en grande y, abajo, una frase. Nosotros pagamos impuestos. Ella también. En algunos, añadieron, ¿confiarías la salud de tu familia a un negocio que no cumple las reglas? Lucía arrancó uno de los carteles, con las manos temblando. Esto ya es difamación, dijo Andrés a su lado. No tienen pruebas. La gente no necesita pruebas, respondió Lucía, sintiendo un nudo en el estómago. Solo necesita dudas. Los rumores no tardaron en crecer. En la fila del mercado, una señora murmuraba. Dicen que esa pastelería no tenía permiso sanitario al día. Yo escuché que usaba ingredientes vencidos, decía otra. Lucía, al pasar, sintió que las miradas se clavaban en su espalda. En la tarde, una inspectora de sanidad llegó a la pastelería con una carpeta en mano. Hemos recibido denuncias anónimas, informó. Tenemos que hacer una inspección sorpresa. Lucía la dejó pasar, el corazón en la garganta. Revisaron todo. La cocina, las cámaras frigoríficas, los registros. La inspectora iba marcando cosas en un formulario. Al final, frunció el seno. Encontré algunas faltas menores, dijo. Etiquetado incompleto en 2 productos, una leve discrepancia en el registro de temperaturas del frigorífico. Nada grave. Pero, dada la situación y la cantidad de denuncias, tendré que enviar un informe. Yo siempre he intentado cumplir con todo, dijo Lucía. Si algo está mal, dígamelo y lo corrijo. La inspectora la miró, con algo de empatía en la mirada. No parece una cocina descuidada, admitió. He visto cosas horribles en otros lugares. Este no es uno de ellos. Pero las órdenes vienen de arriba. Y cuando hay atención mediática, todo el mundo quiere hacer las cosas por el libro. Comprendo, dijo Lucía, con la voz apagada. Cuando se fue, Lucía se dejó caer en una silla. ¿Vías? Dijo Sofía. No encontraron nada grave. En un informe, eso suena poco, dijo Lucía. Pero en las noticias, suena diferente. No se equivocó. Esa noche, un noticiero mostró imágenes de la inspección. En medio de la polémica con Dulce Sol, la pastelería de Lucía Morales fue inspeccionada por autoridades sanitarias. Se encontraron irregularidades en etiquetado y registros. Las palabras irregularidades y sanitarias parecían resaltar en pantalla. Los comentarios en redes se dividieron. Entonces no era tan santa. Si va a pelear contra una empresa grande, que al menos tenga todo en regla. Yo igual seguiré comprándole. Esto huele a campaña sucia. Lucía sintió una mezcla de rabia e impotencia. Llamó a Mateo. Están ganando, dijo, apenas se contestó. Me están ensuciando. Van a hacer que la gente me tenga miedo. Están intentando ganar, corrigió Mateo. Aún no lo han hecho. Y cada golpe que te dan en la oscuridad nos da más argumentos a la luz. Vamos a responder. ¿Cómo? Preguntó ella. Haremos algo que no esperan, respondió él. Vamos a abrirles la puerta de par en par. 2 días después, Lucía publicó un video en sus redes, grabado con el celular, sin maquillaje profesional, sin luces. Estaba en la cocina de la pastelería, con el horno de fondo. Hola, comenzó. Soy Lucía, la panadera de San Isidro. Últimamente se han dicho muchas cosas sobre mi pastelería, que no cumplo las normas, que soy un peligro para la salud. Hoy quiero hacer algo sencillo, invitarlos a ver. La cámara giró y mostró la cocina. Limpia, ordenada, con los ingredientes etiquetados. Esta es mi cocina, dijo. No es perfecta, pero es real. Aquí me paso la vida. Aquí lloro, me río, me quemo los dedos, me equivoco y corrijo. Aquí he puesto todo lo que tengo. Cualquiera que quiera venir, ver, revisar, preguntar, es bienvenido. No necesito esconder nada. Volvió a enfocarse a sí misma. A los que han confiado en mí todos estos años,
Gracias. A los que tienen dudas, los entiendo. Y a los que están usando mi historia para dar miedo, yo no les tengo miedo a ustedes. Terminó el video con una sonrisa cansada pero genuina. El video se compartió miles de veces. Una usuaria escribió: "Me dio más confianza ver esto que 10 comunicados de la empresa grande". Otra, que tenía un pequeño negocio de ropa, comentó: "Nos atacan porque somos vulnerables. Gracias por no rendirte". En la oficina de Dulce Sol, el director vio el video con frustración. ¿Por qué no se calla de una vez? Gruñó: "Rodrigo apretó la mandíbula. Porque aún cree que tiene posibilidades", dijo. "Eso lo vamos a corregir en tribunales". El día de la primera audiencia llegó. El juzgado estaba lleno. Periodistas, curiosos, vecinos de San Isidro que habían hecho el viaje. De un lado, el equipo de Dulce Sol, con sus trajes impecables y maletines brillantes. Del otro, Lucía, con un vestido sencillo, acompañada por Mateo y Andrés. Mientras esperaba fuera de la sala, Lucía sentía que el corazón le golpeaba en el pecho. «Tengo miedo de entrar ahí», confesó. «No sé qué va a pasar». Mateo la miró con calma. «Te voy a decir algo que le digo a todos mis clientes cuando llegamos a este punto», dijo. «Lo que pasa adentro no define quién eres. Si ganamos, seguirás siendo la misma mujer que horneó pan cuando nadie creía en ella. Y si perdemos, seguirás siendo la mujer que tuvo el valor de llegar hasta aquí». Lucía respiró profundamente. «¿Y si nos humillan?», preguntó. «Solo pueden humillarte si tú les entregas tu dignidad», respondió Mateo. «Y tú, Lucía, ya decidiste que eso no se negocia». Él le ofreció el brazo, en un gesto simple pero lleno de significado. «Vamos, que vean con quién se ha metido». Entraron en la sala. El juez estaba sentado en lo alto, con expresión seria. Los abogados de Dulce Sol se acomodaron en sus lugares. Rodrigo miró a Lucía con una mezcla de frialdad y curiosidad, como si evaluara a un adversario digno, pero molesto. La audiencia no era aún el juicio definitivo, sino una etapa previa: presentación de posiciones, medidas cautelares, organización del proceso. Pero el ambiente era tan tenso como si se decidiera todo. Cuando el juez dio la palabra a Mateo, la sala se silenció. «Señoría», comenzó él, «mi clienta, Lucía Morales, no es una delincuente ni una oportunista. Es una panadera que, sin saberlo, se convirtió en símbolo de algo que va mucho más allá de esta sala: el derecho de los pequeños a existir en un mundo diseñado por y para los grandes». Hizo una pausa. «La parte demandante quiere hacerle creer a este tribunal que el logo de mi clienta es una amenaza real para su posicionamiento de marca. También quieren que ignoremos el contexto en el que se ha desarrollado este caso: campañas de intimidación, amenazas anónimas, intento de difamar su reputación mediante denuncias manipuladas». Los abogados de Dulce Sol se removieron incómodos. «Hoy pedimos 2 cosas», continuó Mateo. «Primero, que se reconozca que mi clienta tiene derecho a seguir trabajando mientras dura este proceso, sin medidas cautelares que la destruyan antes incluso de ser escuchada. Y segundo, que las amenazas e intimidaciones sufridas por ella sean investigadas y se tomen medidas de protección». El juez asintió, pensativo. Luego, le tocó el turno a Rodrigo. «Señoría», comenzó, con voz suave, «entendemos la emoción que este caso ha generado en algunos sectores de la opinión pública. Pero este tribunal no está para juzgar emociones, sino hechos. Y los hechos son claros. La empresa Dulce Sol registró su marca y su logotipo mucho antes que la demandada. La similitud conceptual es evidente: una corona asociada a productos de panificación». Señaló unas imágenes comparativas en la pantalla. «No estamos persiguiendo a la señora Morales. Solo estamos protegiendo un activo legítimo. En cuanto a las supuestas amenazas, nuestra empresa no tiene nada que ver. Más bien, es posible que terceros estén buscando aprovecharse del ruido mediático». Su tono era impecable, pero había algo frío en sus palabras. La audiencia continuó con tecnicismos, argumentos, tensiones. Al final, el juez anunció que se tomaría unos días para resolver sobre las medidas cautelares. Hasta entonces, Lucía podría seguir trabajando, pero con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Al salir del juzgado, los periodistas se abalanzaron. «Lucía, ¿cómo te sientes después de la audiencia? ¿Crees que el juez fallará a tu favor? ¿Qué les dirías a los dueños de otros pequeños negocios que temen que les pase lo mismo?» Ella los escuchó, respiró hondo y respondió. «No sé qué va a decidir el juez», dijo.
No sé si voy a ganar o perder en tribunales. Pero si sé algo, ya no tengo miedo de decir que esto no es justo. Y si mi caso sirve para que otros se atrevan a hablar, entonces, pase lo que pase, habrá valido la pena. Mientras se alejaban de las cámaras, Andrés se inclinó hacia ella. Estoy orgulloso de ti, murmuró. Ella sonrió, cansada pero sincera. Yo solo estoy cansada, admitió. Y un poco rota. Y es normal, intervino Mateo. Los gigantes gastan peso. Pero todavía no te han derrumbado. Se detuvo un momento, como si escuchara algo que los demás no oían, el murmullo creciente de un cambio. Prepárense, añadió, porque lo que viene ahora puede ser aún más duro. Lucía lo miró, confundida. ¿Más duro que todo esto? Él asintió. Sí, porque, cuando el poder siente que está perdiendo control, a veces hace su jugada más sucia. Lo que ninguno de los tres sabía, mientras se alejaban del juzgado, era que, en ese mismo instante, en un piso alto de la oficina de Dulce Sol, alguien había decidido cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Una línea que no solo pondría en peligro el negocio de Lucía, sino su propia vida. La noche estaba extrañamente silenciosa en San Isidro. La luna se alzaba sobre los tejados, iluminando la calle empedrada frente a Dulce Esencia. Lucía había decidido quedarse un rato más en el local, revisando cuentas, organizando papeles para el próximo movimiento legal con Mateo. Sofía se había ido hacía una hora, a regañadientes. No me gusta dejarte sola, había dicho. Estaré bien, respondió Lucía. Cerraré en un rato. La puerta estaba asegurada por dentro. La persiana metálica, bajada, solo una pequeña luz quedaba encendida en la cocina. Afuera, un auto negro se detuvo a la vuelta de la esquina. Dos sombras bajaron, caminando con sigilo. Lucía, adentro, no escuchó nada. Estaba concentrada en una hoja de cálculo, tratando de entender si, con todo el movimiento reciente, podría subir el sueldo de Sofía aunque fuera un poco. De repente, sintió un olor extraño. Arrugó la nariz. ¿Quemado? Murmuró. Se levantó y fue hacia la cocina. Revisó el horno, apagado. La estufa, todo en orden. El olor se hizo más intenso, pero tenía un matiz que la inquietó, algo químico. Regresó al mostrador y notó una fina estela de humo entrando por la rendija inferior de la puerta trasera. Su corazón dio un vuelco. No, no puede ser. Se acercó, abrió un poco la puerta y vio, al otro lado, un pequeño objeto metálico ardiendo, envuelto en trapos, pegado al marco. El fuego comenzaba a lamer la madera. Lucía retrocedió, aterrada. No. Buscó desesperada el extintor, lo tomó, regresó y empezó a rociar el fuego. El humo la hizo toser, pero no se detuvo hasta apagar las llamas. El objeto quedó humeante, ennegrecido. Con las manos temblando, lo miró de cerca. Era como una lata modificada, con restos de algún líquido inflamable. Sus manos empezaron a sudar frío. Alguien había intentado incendiar su pastelería. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía oír. Su instinto le gritaba que llamara a alguien. Tomó el celular, marcó a Andrés. Lucía, contestó él. ¿Qué pasa? Intentaron. La voz se le cortó. Andrés, intentaron quemar el local. Alguien puso algo en la puerta trasera. Había fuego. Hubo un silencio helado al otro lado. Sal de ahí ahora mismo, dijo Andrés con voz firme. No te quedes sola en un segundo. Voy para allá. Y llama a Mateo. Y a la policía. Ya. Lucía sintió, aunque él no podía verla. Sí, sí. Colgó y marcó a Mateo. Mientras esperaba que contestara, un pensamiento se clavó en su mente. Esto ya no era un juego de demandas y rumores. Era un ataque directo. Un intento real de destruirla. O peor. Mateo contestó a tercer tono. ¿Lucía? Alguien intentó incendiar la pastelería. Soltó ella de golpe. Pusieron un artefacto en la puerta trasera. Lo apagué, pero aún humea. No toques nada, dijo él, con una seriedad que cortaba el aire. Sal del local y quédate en la calle, donde haya gente. Llama a la policía. Ahora. Voy en camino. Lucía respiraba agitada. Llamó al número de emergencias, explicó lo sucedido. Sus manos seguían temblando cuando subió la persiana principal y salió a la calle. Un par de vecinos, al verla tan pálida, se acercaron. Lucía, ¿qué pasa? Intentaron, dijo,
con la voz rota. Intentaron quemar la pastelería. En cuestión de minutos, llegaron patrullas, bomberos, curiosos. Las luces rojas parpadeaban en las fachadas antiguas como si fueran parte de una escena de película. Los bomberos revisaron el lugar, confirmaron que no había más focos de fuego. La policía tomó fotos, recogió el artefacto para investigarlo. Ha sido un intento de incendio provocado, dijo uno de los agentes. Esto no es una travesura. Lucía se abrazó a sí misma, tratando de detener el temblor. Andrés llegó corriendo, sin aliento. Al verla, la abrazó fuerte. «¿Estás bien?», susurró. «Eso es lo único que importa». Lucía hundió el rostro en su hombro y, por un momento, se permitió llorar. Mateo llegó poco después, con el rostro serio pero controlado. Habló con los policías. Tomó nota de todo. Su mirada estaba fría, casi helada, como si algo dentro de él hubiera cruzado también una línea. Cuando finalmente se quedaron un poco más tranquilos, ya con la policía haciendo las últimas diligencias, Lucía se sentó en la acera. «¿Por qué?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Por qué llegar a esto? ¿Qué quieren? ¿Que me rinda? ¿Que me vaya del pueblo? ¿Que tenga miedo de abrir mi propio negocio?» Mateo Lamoureux. «Eso es exactamente lo que quieren», dijo. «Que el mensaje quede claro. Quien se enfrenta a ellos, lo pierde todo». Así, la próxima Lucía ni siquiera se atreve a hablar. «Pues lo han conseguido», dijo ella. «Tengo miedo. Nunca había tenido tanto miedo». Mateo agachó la cabeza un segundo, como sopesando sus palabras. «Tener miedo no te hace cobarde, Lucía», dijo. «Te hace humana. La diferencia está en lo que haces a pesar del miedo». Ella lo miró, con los ojos rojos. «¿Qué se supone que haga? ¿Seguir como si nada después de que casi me queman el local?» «No», respondió él. «Vamos a hacer algo mejor. Vamos a mostrar al mundo hasta dónde son capaces de llegar». Al día siguiente, las imágenes de la cinta policial alrededor de la pastelería de Lucía inundaron las redes. Un incendio frustrado. Una panadera que ya era conocida por su lucha legal contra Dulce Sol. Los titulares hablaban por sí solos. Intentan incendiar la pastelería de la mujer que se enfrenta a una multinacional. De la demanda al fuego, el caso de Lucía Morales se oscurece. Dulce Sol emitió un comunicado inmediato. «Condenamos tajantemente cualquier acto de violencia o intimidación. Rechazamos cualquier insinuación de que nuestra empresa tenga relación con lo sucedido. Confiamos en que las autoridades investigarán y encontrarán al verdadero responsable». Pero, por más limpio que fuera el comunicado, el daño estaba hecho. La asociación estaba en la mente de muchos. Valeria, en su cubículo, leyó la noticia y sintió que el estómago se le revolvía. «Esto se fue al diablo», murmuró. Marco Lamoureux. «Era cuestión de tiempo antes de que alguien hiciera una locura», dijo. «Mucho ruido, mucha tensión». «Alguien», repitió Valeria, con amargura. «¿Y si no fue alguien cualquiera? ¿Y sí?» Se levantó, determinada, y se dirigió a la oficina de Rodrigo. Lo encontró frente a la ventana, hablando por teléfono. «Sí, lo vi», decía. «Estamos sacando comunicados en todos lados». «No, por supuesto que no tenemos nada que ver». Hizo una pausa. «No, ya dije que no íbamos a entrar en eso. Demasiado sucio. Con lo mediático que está el caso, sería suicida». «Colgo». Valeria observó su perfil, tratando de leer algo más allá de las palabras. «¿Necesitas algo?», preguntó Rodrigo, al verla. Ella dudó un segundo. «Solo quería saber», dijo. «¿Realmente no tenemos nada que ver con el incendio?» Él la miró con una mezcla de irritación y cansancio. «Valeria, ¿te das cuenta de lo que estás insinuando?», dijo. «Somos una empresa con auditorías, controles, accionistas. No somos una banda criminal. Pero, ¿crees que yo pondría en riesgo mi carrera, mi licencia, todo, por mandar a alguien a quemar una pastelería de pueblo?», la interrumpió. «No tenemos necesidad de eso. Lo nuestro es ganar en tribunales, no en callejones». Valeria lo miró a los ojos. No vio la sombra de culpa que esperaba. Vio orgullo herido. Sí, ambition, pero no esa clase de oscuridad. Una nueva idea empezó a tomar forma en su mente. «¿Y si ya no se trata de nosotros?», dijo lentamente. «¿Y si hay alguien más, fuera de la empresa, que ha decidido defendernos por su cuenta?» Rodrigo frunció el ceño. «¿Un fanático?», dijo con desprecio.
No sería la primera vez. Demasiada gente cree que hacer barbaridades por la causa los hace héroes. Valeria apretó los labios. Sea como sea, dijo, esa mujer podría haber muerto. Rodrigo suspiró, volviendo la vista a la ventana. Valeria, este caso se nos fue de las manos desde que apareció Herrera, dijo. Pero aún podemos ganar legalmente. Y eso es lo único que nos protege. Si perdemos en tribunales, entonces sí estaremos a merced de la opinión pública. Volvió a mirarla. Haz tu trabajo. Vamos a preparar la próxima audiencia. Y deja que la policía se encargue del incendio. Valeria salió, pero su mente no se calmó. Esa noche, en su casa, abrió su computadora y empezó a redactar algo que nunca en su carrera había hecho, un correo anónimo. Lo dirigió a una periodista de investigación que admiraba desde hace años. Tengo información sobre prácticas internas en un departamento legal de una multinacional. No puedo dar mi nombre, pero sí puedo portar documentos y correos que muestran cómo se decide que pequeños negocios se eliminan para proteger la marca. Sus manos temblaban mientras escribía. Sabía que, si descubrían que era ella, su carrera se habría terminado. Pero no podía seguir siendo parte de un sistema que aplastaba a gente como Lucía. Hizo una pausa. Pensó en la panadera frente a su horno, invitando a todos a ver su cocina. Respiró hondo y apretó enviar. En San Isidro, la vida de Lucía había cambiado aún más. La gente se acercaba con una mezcla de admiración y preocupación. ¿No piensa cerrar, aunque sea unos días?, preguntó una clienta. Después de lo que pasó. Si cierro ahora, respondió Lucía, el mensaje que doy es que el miedo funciona. No quiero eso. Aún así, tomó algunas precauciones. Instaló cámaras de seguridad. Pidió a Andrés que la acompañara a cerrar. Sofía ya no la dejaba quedarse sola. Un día, la periodista a la que Valeria había escrito apareció en el pueblo, pero no para entrevistar a Lucía directamente. Se presentó primero ante Mateo. He recibido información interna de Dulce Sol, dijo. Correos, documentos. Quiero hacer una investigación a fondo, pero necesito entender el contexto legal. Mateo la escuchó, intrigado. Si lo que dice es cierto, dijo, esto puede cambiarlo todo. No solo este caso, sino muchos otros. Por eso estoy aquí, respondió ella. Porque esta historia ya no es solo de una panadera y una empresa. Es la historia de cómo funciona el poder cuando nadie lo mira. Mateo miró hacia la calle, donde Lucía atendía a unos niños con croissants recién horneados, y de cómo empieza a cambiar cuando alguien decide no agachar la cabeza. Las semanas siguientes fueron una tormenta perfecta. Por un lado, el proceso judicial avanzaba. Mateo presentaba pruebas, testimonios, informes. La defensa de Dulce Sol se aferraba a la legalidad fría de sus registros de marca. Por otro lado, la investigación periodística empezó a salir a la luz. Artículos que hablaban de políticas de eliminación de competencia pequeña, listas internas de negocios objetivo, frases de correos que, sacadas a la luz, sonaban crueles. Es preferible que estos negocios desaparezcan antes de que nuestra marca se expanda en su zona. Dulce Sol negó. Habló de correos sacados de contexto, empleados que no representan la política oficial. Pero cuanto más negaban, más la gente desconfiaba. Cuando finalmente llegó el día del juicio principal, la expectación era enorme. La sala estaba llena a reventar. Además de periodistas y curiosos, había dueños de pequeñas empresas de distintos lugares, algunos con camisetas que decían, «Yo también soy pequeño, pero existo». Lucía se sentó junto a Mateo, con las manos apretadas. «Nunca pensé ver algo así», susurró. «Yo sí», respondió Mateo. No exactamente así, pero sabía que algún día una chispa encendería algo mayor. Hoy tú eres esa chispa. El juez llamó al orden. El juicio fue intenso. Los abogados de Dulce Sol presentaron sus argumentos técnicos. Mostraron estudios de mercado donde supuestos consumidores confundían los logos. Hablaron de la importancia de proteger la identidad distintiva de las marcas registradas. Intentaron minimizar el impacto de los correos filtrados. Mateo, en su turno, hizo algo diferente. «Señoría», dijo, «no voy a negar que, en un plano estrictamente formal, la parte demandante tiene argumentos. Registraron su marca antes. Tienen derechos, pero el derecho no se aplica en un vacío. Se aplica en un contexto humano». Proyectó a la pantalla una foto de Lucía en su pastelería, rodeada de niños. «Esta es mi clienta, Lucía Morales.
En este pueblo, nadie la confunde con una corporación multinacional. Nadie cree que, por entrar a Dulce Esencia, está entrando Dulce Sol. Lo que esta demanda busca no es proteger a consumidores confundidos, busca eliminar una voz disonante en una zona que la empresa considera suya. Luego, mostró fragmentos de los correos filtrados. Aquí se habla de eliminar negocios, de hacerlos desaparecer antes de entrar al mercado. Si el tribunal avala esta demanda, lo que estará diciendo no es solo que una corona y otra corona no pueden convivir. Estará diciendo que cualquier empresa grande puede barrer con las pequeñas, no porque causen un daño real, sino porque le incomoda su presencia. Se acercó a la mesa de pruebas, tomó una carpeta. Lucía ha cumplido con sus obligaciones, ha corregido sus errores cuando se lo señalaron. No estamos ante una pirata que quiera aprovecharse del trabajo ajeno. Estamos ante una mujer que solo quiere seguir horneando pan, y ante una empresa que, por orgullo y miedo a perder control, decidió convertirla en un ejemplo de no se metan con nosotros. Hizo una pausa. El derecho a la propiedad intelectual es importante. Nadie lo niega. Pero también lo es el derecho al trabajo, a la competencia justa, a la proporcionalidad. Lo que pedimos hoy no es que se ignore la ley. Pedimos que se aplique con sentido de justicia. Finalmente, miró al juez. Y pedimos algo más. Que este tribunal mande un mensaje claro de que el poder económico no puede usar la ley como arma para silenciar a quienes no tienen más que sus manos y su dignidad. El silencio que siguió fue profundo. El juez anunció que tomaría su tiempo para deliberar. La decisión no sería inmediata. A la salida, los periodistas se agolparon, pero Mateo fue breve. Confiamos en que la justicia sabrá encontrar un equilibrio, dijo. Y pase lo que pase, este caso ya abrió un debate que era necesario. Lucía, a su lado, se limitó a decir, «Solo quiero volver a mi pueblo y encender el horno». Los días de espera fueron los más largos de la vida de Lucía. Cada ruido, cada notificación en el teléfono, la hacía saltar. La pastelería seguía llena, pero ahora de gente que no solo quería pasteles, sino también noticias, palabras, fotos. Una tarde, una anciana que apenas caminaba bien entró con su bastón. «¿Puedo hablar contigo, hija?», preguntó. «Claro», dijo Lucía, acercando una silla. «Siéntese». La señora la miró con ojos claros, llenos de arrugas. «Yo no entiendo mucho de demandas ni de corporaciones», dijo, «pero he vivido lo suficiente para saber que cuando uno se planta frente a alguien más grande, sufre. Y tú has sufrido mucho ya». Lucía sonrió con tristeza. «Siempre he tenido que pelear por todo», dijo. «Pensé que, al tener mi pastelería, podría por fin vivir tranquila. Y ahora siento que estoy en la pelea más grande de todas». La anciana le tomó la mano. «No sé qué va a decidir ese juez», dijo. «Pero ya ganaste algo que muchos no logran nunca». «¿Qué cosa?», preguntó Lucía. «Mirarte al espejo sin avergonzarte», respondió la señora. «Eso no te lo quita ningún fallo». Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias», susurró. El día de la sentencia, el pueblo entero parecía contener la respiración. Lucía viajó a la ciudad con Mateo y Andrés. Al entrar en la sala, vio que, además de los mismos de siempre, había cámaras de canales nacionales, incluso algunos internacionales. El juez entró. Se hizo el silencio. Leyó durante varios minutos, repasando los puntos legales, las pruebas, los argumentos. Cada frase parecía un escalón hacia algo que nadie sabía todavía qué sería. Finalmente, llegó a la parte que todos esperaban. «Este tribunal reconoce», dijo el juez, «que la empresa Dulce Sol Internacional posee derechos legítimos sobre su marca y logotipo. Sin embargo, también reconoce que la aplicación de esos derechos no puede hacerse de forma desproporcionada ni en desconexión con la realidad del mercado en cuestión». Lucía sintió que apenas podía respirar. «En el caso concreto», continuó, «no ha quedado probado que la existencia del negocio de la señora Lucía Morales cause una confusión real y significativa en los consumidores de la región ni un daño económico tangible a la demandante. Se ha quedado acreditado, en cambio, que las acciones emprendidas por la parte demandante han generado una situación de hostigamiento con efectos que trascienden el ámbito meramente comercial». Se escucharon murmullos. «Por lo tanto», dijo el juez, alzando la vista, «este tribunal rechaza la demanda de Dulce Sol Internacional contra la señora Lucía Morales. Se levanta cualquier medida cautelar y se reconoce su derecho a seguir operando bajo su marca actual».
Lucía se llevó las manos a la boca, incapaz de contener el sollozo que le subió desde lo más profundo. Además, añadió el juez, se remite copia de las actuaciones y de ciertos documentos aportados durante el juicio al Ministerio Público, a fin de que evalúe la posible existencia de prácticas abusivas que pudieran constituir infracción administrativa o, incluso, delito, por parte de directivos o responsables de la parte demandante. Los murmullos se convirtieron en un murmullo más intenso. Mateo cerró los ojos un segundo, como quien finalmente suelta un peso. Lucía miró a Andrés, que tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Ganamos?, susurró. «Ganaste», corrigió él. «Ganaste». Los periodistas salieron corriendo a transmitir la noticia. En la puerta del juzgado, una multitud esperaba. Cuando vieron salir a Lucía, la aplaudieron. Ella se sintió abrumada. «No sé qué decir», murmuró, rodeada de micrófonos. Mateo sonrió. «Di lo que siempre has dicho», sugirió. «La verdad». Lucía los miró y habló. «Hoy el juez dijo que tengo derecho a seguir horneando pan», dijo. «Suena simple, pero para mí lo es todo. Esta victoria no es solo mía. Es de todos los que alguna vez sintieron que eran demasiado pequeños para defenderse. Ojalá esto sirva para que otras empresas piensen dos veces antes de usar su poder para destruir lo que no les gusta». Alguien en la multitud gritó: «¡Viva Dulce Esencia!». La gente respondió: «¡Viva!». Lucía se rió entre lágrimas. «Yo solo quiero volver a mi pueblo», dijo. «Hay una tanda de tortas que se va a quedar sin hornear si sigo aquí». El impacto de la sentencia fue enorme. Dulce Sol vio caer su reputación en redes, enfrentó investigaciones, presión de consumidores. Algunos directivos, incluyendo Rodrigo, fueron llamados a declarar en procesos internos y externos. El futuro de la empresa ya no se medía solo en ventas, sino en confianza perdida. Valeria, desde su cubículo, vio la noticia y sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que, en parte, había contribuido a que la verdad se conociera. Nunca nadie supo que fue ella, pero no lo necesitaba. Su conciencia, al menos, dormía un poco más tranquila. Mateo recibió llamadas de toda la región. Pequeños negocios pidiendo ayuda, gente agradeciendo, medios queriendo entrevistas. Una tarde, sentado en su despacho, miró por la ventana y pensó en su propia historia, en por qué había decidido dedicarse a esto. Recordó a su padre, un obrero que había perdido su empleo por un capricho empresarial. Recordó la sensación de impotencia de entonces. «Al menos hoy», murmuró para sí mismo, un gigante tuvo que inclinar la cabeza. En San Isidro, la vida empezó a encontrar un nuevo equilibrio. La pastelería de Lucía estaba más viva que nunca. Gente de otros pueblos venía a conocerla. Algunos solo querían un autógrafo, otros una foto, la mayoría un pedazo de torta de chocolate. Lucía, sin embargo, se esforzaba porque todo siguiera siendo lo más normal posible. «No quiero que este lugar se convierta en un museo de la resistencia», decía. «Es una pastelería. La gente viene aquí a ser feliz un rato, no a recordar pleitos». Una tarde, mientras decoraba una torta, Andrés se le acercó. «¿Lo has pensado?», preguntó. «¿Pensado qué?», dijo ella, concentrada en la crema. «Que podrías usar tu historia para ayudar a otros», dijo él. «No solo con Mateo. Tú, charlas, asesorías, talleres para pequeños negocios sobre sus derechos. Eres un símbolo, te guste o no». Ella se quedó callada unos segundos. «No sé si quiero ser un símbolo», admitió. «Aún tengo pesadillas con el fuego, con las amenazas. Y aún así sigues aquí, con el horno encendido», respondió Andrés. «Eso te convierte en algo más que una víctima. Te convierte en ejemplo». Lucía decoró la torta en silencio. Luego, dejó la manga pastelera y se apoyó en la mesa. «Si cuento mi historia», dijo, «no quiero que sea solo para hablar de lo malo. Quiero que la gente se quede también con lo que aprendí». «¿Cómo qué?», preguntó él. Ella lo miró, con una mezcla de cansancio y luz en los ojos. «Que el miedo no desaparece», dijo, «pero uno aprende a caminar con él. Que la justicia tarda, pero a veces llega si alguien tiene el valor de no soltarla. Que, por grande que parezca un gigante, siempre hay un punto débil cuando lo enfrentas con verdad y comunidad». Andrés sonrió. «Eso suena a charla motivacional de lujo», bromeó. Lucía se rió. «O a una torta muy complicada», dijo. «Pero si ayuda a alguien a no rendirse cuando le manden un papel con letras rojas, valdrá la pena». Un sábado,
Meses después del juicio, la pastelería organizó una pequeña reunión. Habían invitado a dueños de pequeños negocios del pueblo y de pueblos vecinos. Un taller informal. ¿Cómo no dejar que te aplasten? Lucía, nerviosa, se paró frente a unas 20 personas, con un delantal limpio y harina en las manos. No soy abogada, empezó. No sé de leyes como Mateo, pero sí sé de miedo. Del miedo de perderlo todo, de sentir que el mundo es demasiado grande para ti. Las personas la miraban con atención. No les voy a mentir, continuó. Luchar es duro. A veces sientes que te rompen, que te dejan sin aire. Yo lloré muchas noches. Juez Random. Pero cada vez que pensaba en firmar y desaparecer, pensaba en la niña que vendía galletas en la puerta de la escuela, en mi madre, que decía que lo único que no te pueden quitar es el honor de hacer lo correcto. Y no pude traicionar eso. Se quedó en silencio un momento, dejando que esas palabras flotaran. Ustedes, dijo, son importantes. Sus negocios, sus talleres, sus tienditas. No dejen que nadie les diga que son demasiado pequeños como para tener derechos. Si un gigante viene por ustedes, pidan ayuda. No se queden callados. Hay abogados como Mateo, hay periodistas valientes, hay gente que escucha. A veces parece que está solo, pero no es verdad. Una mujer levantó la mano. ¿Y si pierdo? Preguntó. ¿Y si, aunque luche, igual me destruyen? Lucía la miró, con una sinceridad que dolía. Puede pasar, admitió. No siempre se gana en tribunales. Pero hay victorias que no se miden en sentencias. A veces, la victoria está en poder mirarte al espejo y decir, lo intenté. En que, gracias a tu lucha, otros tengan más oportunidades después. Yo estuve a punto de perderlo todo, incluso la vida. Y aún así, si pudiera hablar con la Lucía del pasado, le diría, hazlo igual, no te calles. Las personas asintieron, algunas con lágrimas en los ojos. Y ahora, añadió ella, sonriendo, vamos a hacer lo que mejor sabemos, comer torta. Las risas llenaron el local. La tensión se aflojó. Era un momento sencillo, casi banal, pero, en esa simplicidad, había una fuerza enorme. Tiempo después, una periodista le hizo una última pregunta a Lucía, para un reportaje especial sobre su historia. Si pudieras resumir todo en una sola frase, dijo, todo lo que viviste, el miedo, la injusticia, la resistencia, la victoria. ¿Qué dirías? Lucía pensó unos segundos. Miró alrededor, su horno, sus mesas, la foto de sus padres en la pared, la sonrisa de Sofía atendiendo una familia, Andrés riendo con un cliente. Luego, miró a la periodista y respondió. Diría que, aunque el mundo sea demasiado grande, tu voz sigue contando, dijo. Y que, cuando te atreves a usarla, a veces, hasta los gigantes tienen que escuchar. La periodista sonrió, sabiendo que acababa de recibir la frase que cerraría su reportaje. Lucía regresó a la cocina, se puso el delantal y tomó la manga pastelera. El día seguía. Los pedidos no esperaban. Y mientras dibujaba una pequeña corona sobre una torta de chocolate, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de ese símbolo. Porque ahora sabía que no era solo un dibujo en un papel. Era el recordatorio de que una mujer pequeña, en un pueblo pequeño, se atrevió a enfrentarse a algo demasiado grande. Y ganó.